Les doy la bienvenida el día de hoy al capítulo 18 de Hablemos de Talento. Muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, hoy es un día importante porque vamos a hablar de un tema que yo creo que a todos nos debería de interesar y muchísimo. ¿Por qué? Porque hablar de salud es indispensable. La verdad es que yo tengo un dicho al respecto. Ahorita se los platico. Yo siempre he dicho, con salud todo, sin salud nada. Y yo creo que las personas que hemos tenido problemas de salud fuertes estarán de acuerdo conmigo que la verdad trabajar o querer hacer lo que sea sin tener salud es súper, súper complicado. Y quienes vivimos y hemos vivido el reto de trascender alguna enfermedad es terrible. Entonces, por eso es tan importante que el día de hoy hablemos de este tema y más cuando es un tema que se provoca a partir del estrés, ¿no? Ya sea el estrés por el trabajo, el estrés por alguna situación personal, pero sí es importante que lo sepamos, si no dominar, por lo menos reconocer y controlar. Y por eso el día de hoy me hizo el favor de aceptar esta invitación el doctor Juan Carlos Palomo, quien es pues, un buen amigo. La verdad es que estamos compartiendo una aventura ahí, haciendo algunos emprendimientos. Y bueno, Doc, mil gracias por aceptar el día de hoy estar acá. Nada como tener a un súper profesional y más un profesional de la salud. Te dejo cámara y micrófono para que te presentes, por favor. Hola, hola. A ver, dígame, se escucha bien? Sí, ¿verdad? Perfecto. Sí, claro. Muchas gracias, Diana. Muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy contento por esa invitación. Súper contento, súper emocionado. Diría yo, estresado. No, la verdad es que súper contentísimo y sobre todo ver que hay gente que se interesa por el tema. Ojalá nos acompañen durante estos minutos, esta hora de charla para que entendamos una situación muy importante, si no enfermedad, vamos a poner una situación que nos atañe a todos en todo momento, que es el estrés, ¿no? Y a veces o minimizamos el efecto del estrés en nuestros cuerpos y nuestra salud sobre todo o prácticamente lo llegamos a normalizar como tal y no sabemos, o muchas veces nadie nos explica el cómo nos afecta en muchos órganos y sistemas, sobre todo en muchos sistemas, cómo nos afecta el estrés y a la larga qué puede ocasionarnos, ¿no? Entonces, muchas gracias por esta invitación. Bienvenidos todos, muchísimas gracias. Cuando digas. No, pues dale, Doc, tú eres el máster, ahí cuéntanos un poco. Bueno, yo sí quisiera empezar esta conversación contigo haciéndote una primer pregunta que yo creo que es una pregunta que seguramente todos tenemos un poco en mente y es, ¿cuáles son las afectaciones a nivel salud? No sé, tal vez enfermedades o síntomas o signos que puede presentar el cuerpo cuando está a un nivel de estrés. Supongo que cada quien tiene su nivel de su límite, ¿no? No todo el mundo se estresa por lo mismo y hay niveles diferentes. Pero ¿cuáles son los principales signos que se presentan con el tema del estrés? Mira, yo creo que, digo, iniciando rápidamente o de una manera escalonada, podemos entender que el estrés afecta a todo órgano y sistema, sobre todo a muchos sistemas. A grosso modo, les puedo mencionar que afecta el sistema inmunológico, el sistema gastrointestinal, el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, el sistema endocrino y sobre todo el sistema musculoesquelético. Tenemos 6 sistemas en general que nos afecta el estrés crónico como tal. Ahora, más adelante vamos a abordar cómo es esa afectación y qué síntomas, qué signos y síntomas nos puede ocasionar todo el estrés a nivel corporal, del cuerpo como tal. Y vamos a tener signos físicos e incluso signos emocionales que los vamos a abordar más adelante. Me gustaría iniciar principalmente, y antes que nada, perdón porque no me llegué a presentar bien, soy Juan Carlos Palomo, soy médico internista, tengo 20 años de egresado de la Facultad de Medicina y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursé mis estudios en la UNAM y en el Hospital General Dr. Manuel G. González, de la Secretaría de Salud Federal. He trabajado durante esos 20 años en modo privado, a nivel de consulta privada, en instituciones públicas también, como la Secretaría de Salud Federal, como la Secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Actualmente trabajo en el Hospital General Manuel G. González como su director de planeación y estos 20 años me ha dado
un sinfín de información y experiencia para poder hablar un poquillo de ese tema y sobre todo cómo nos afecta, porque a todos nos afecta. Yo empezaría también con una parte, es que todos nos pongamos a reflexionar y preguntarnos, ¿quién de nosotros que estamos ahorita aquí presentes no ha sentido estrés? Que levante la mano quien no haya sentido en algún momento estrés. Y no va a haber nadie. ¿Por qué? Exacto. Porque el estrés se genera en todo momento. Siempre va a haber algo, alguna situación que nos va a generar estrés, ¿no? Sea mínimo o sea máximo, nos va a generar estrés. Ahora, ¿cómo entendemos el estrés? Si me das chance, puedo empezar a compartir un poquito la pantallita Sí, para adelante, la adelante, práctica. adelante. En lo que tú estás compartiendo, yo también me presento porque veo que hay algunas caritas nuevas y eso me da siempre muchísimo gusto. Les cuento, mi nombre es Diana Mancera, soy licenciada en psicología con 15 años de experiencia en recursos humanos, 3 en empleabilidad. Soy experta en ayudar a las personas a encontrar trabajo de manera muy humana siempre. Y bueno, más a rato les cuento un poco sobre los proyectos que traigo, pero es siempre un gusto tener invitados de tanto valor como el Doc el día de hoy. Adelante, Doc, arráncate, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, arrancamos. Ya calentamos motores, arrancamos. Bueno, bienvenidos a esta charla. Voy a tratar de llevarla lo más ameno posible, tratar de explicarles qué es el estrés, cómo nos afecta y sobre todo más adelante veremos en el interactuar con Diana qué pudiéramos hacer inicialmente para poder prevenir o por lo menos disminuir los efectos del estrés en nuestro organismo, ¿no? Entonces, entendamos que hay situaciones que el cuerpo grita lo que la mente calla, ¿no? Cuando el cuerpo grita lo que la mente calla, que es la práctica del día de hoy, y lo que vamos a abordar básicamente va a ser el impacto del estrés en tu salud. Ok, muchas veces vamos a encontrarnos con que el cuerpo va a manifestar lo que la mente no puede expresar. Y aquí me lleva a decir, o a enfocarnos a decir, ¿por qué en el momento nos enfermamos? El cuerpo, cuando se enferma, llega un momento en que no va a transmitir ningún tipo de síntoma o signo hasta que ya está al borde o al tope de sus límites. Cuando ya no puede contrarrestar lo que le está afectando, sea físico, sea emocional, ya no puede contrarrestarlo porque el cuerpo al final es muy sabio y llega un momento en que llega a su límite. Y entonces empieza a manifestarnos de alguna manera, la que sea, que el cuerpo está enfermo, que tiene un problema, y es cuando tenemos que hacerle caso precisamente a nuestro cuerpo. Y a veces no sabemos o no entendemos o no nos fijamos justamente en esos síntomas, en esos signos de que mi cuerpo está enfermo y no nos hacemos caso, lo dejamos pasar, ¿no? Entonces, primero empecemos con qué es el estrés. El estrés, vamos a imaginarlo como estamos cruzando la calle, vamos atravesando una calle y en el momento que vamos distraídos y en el momento escuchamos el rechinillo de unas llantas, el claxon de un carro o vemos el carro de frente casi a punto de atropellarnos. Esa sensación que nos da justamente es el estrés, es una respuesta automática ante una amenaza real o percibida, y aquí hablamos de la parte emocional, preparando al cuerpo para enfrentar el peligro, ¿no? El cuerpo va a responder de dos maneras. Al fin y al cabo, cuando nos enfrentamos a un momento de estrés, el cortisol que se genera en las glándulas suprarrenales, que son las glandulitas que están arriba de los riñones, genera tanto cortisol y se generan unas hormonas también que se llaman catecolaminas, principalmente la adrenalina. Cuando nosotros nos sometemos a un momento de estrés, el que sea, se elevan los niveles de cortisol, se elevan los niveles de adrenalina y nos prepara el cuerpo, o el cuerpo se prepara para una acción inmediata, una respuesta automática, que puede ser huir del problema o afrontar el problema. Esa es la forma más rápida. Imagínense en el momento en que nosotros nos sentimos atropellados en todo momento, o que nos vamos a sentir atropellados en todo momento. Ese es el estrés crónico. Es decir, en todo momento percibimos una amenaza emocional, física, y eso lo percibimos en todos lados, en la calle, en nuestro trabajo, en nuestra casa a veces, en todo lado lo percibimos manejando. ¿Quién nos estresa manejando? ¿No? ¿Quién nos estresa en el trabajo de que tengo que entregar una documentación, un informe, un plan?
y tengo la fecha límite para poder entregarlo. ¿Quién no se estresa, por ejemplo, que está buscando trabajo y no encuentra la manera de encontrar trabajo? ¿Por qué? Porque o no tengo, o aparentemente no tengo el perfil, o aparentemente no lleno el perfil, ¿no? O cuando nos cambiamos de trabajo, entramos a un área nueva que desconocemos, entre comillas, y el estrés que genera el tener que adaptarte a una nueva manera de trabajar, a un nuevo entorno laboral, a un nuevo jefe, a una nueva jefa, que no sabemos cómo va a ser el trato. Entonces, todo eso nos va a generar estrés. Y esto se vuelve crónico. Entonces, nos sentimos o sentimos que nos van a atropellar en todo momento. Y entonces los niveles de cortisol, los niveles de adrenalina se mantienen elevados todo el tiempo. Y estas hormonas son las principales que nos van a afectar algunos sistemas, algunos órganos y que nos van a ocasionar los problemas que vamos a ver mucho más adelante. El problema consiste en que el cuerpo no va a distinguir entre lo que es el peligro físico y el peligro emocional, tan solo hablando de estrés, ¿no? Sentimos taquicardias, palpitaciones, sudoración, ansiedad, etcétera, porque nos sometemos a ese estrés. Y puede ser físico, es decir, que tenga yo un peligro real, ¿no? Físicamente hablando, o un peligro emocional desde el punto de vista mental, ¿no? Ahora, el estrés como tal, nos va a dar algunos síntomas, algunos signos físicos y emocionales, ¿no? Y ahorita vamos a ver el porqué de todo esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos insomnio, tenemos fatiga, nos sentimos cansados en todo momento, sentimos que el corazón nos late rápidamente o que nos late muy fuerte. Vienen los problemas de colitis, inflamación abdominal, siento que el colon está distendido y con ello vienen otras alteraciones como que tengo cuadros de diarrea, de momento cuadros de estreñimiento, ¿no? Voy muchas veces al baño, voy muy pocas veces al baño y me cuesta trabajo hacer el baño, me duele, me arde el estómago o todo el abdomen, la gastritis, enfocándonos en esa parte del ardor estomacal que es la gastritis, el colon irritable que se manifiesta por distensión del colon, se inflama el colon, nos da diarrea, nos da estreñimiento y vienen también los dolores musculares. Y eso nos lleva a ir imaginando qué órganos o qué sistemas son los que van a estar afectados por el estrés crónico. Y los emocionales, cuando nos afecta el sistema nervioso como tal, va a ser la ansiedad. Siempre estamos ansiosos, nunca vamos a estar tranquilos, siempre estamos pensando en qué va a pasar, o la frustración del miedo a lo que pueda venir sin saber, sin tener certeza de lo que venga. Siempre vamos a estar irritables. Siempre, irritabilidad es o estoy muy de malas, sin razón aparente, ¿no? Y creo que todos lo hemos sentido en algún momento o estoy muy lábil emocionalmente. Es decir, lloro por lo que sea, me siento mal por lo que sea, ¿no? Y eso tiene que ver con el efecto de las hormonas a nivel sistema nervioso central. También, entre más estresados estamos, tenemos dificultad para concentrarnos. No nos podemos concentrar adecuadamente. Perdemos las ideas, perdemos la capacidad de concentrarnos, eh, de llevar una continuidad en algún trabajo, una actividad como tal, ¿no? La dejamos a un lado porque ya no podemos continuarla porque no me puedo concentrar, ¿no? No me caen las ideas y nos frustramos y eso nos estresa más. Porque a lo mejor tengo que entregar un trabajo y no lo puedo entregar porque ya no tengo ideas, ya no puedo razonar, ya no puedo pensar, ¿no? Entonces me frustro y le echo más al estrés, ¿no? Le echo más agua, más leña al fuego, ¿no? El desgaste emocional, todas estas cambios de irritabilidad, depresión o tristeza juegan un rol muy importante y una afectación muy importante a nivel emocionalmente hablando, y esto nos desgasta, ¿no? Y llega el momento en que con tanto estrés, con el paso del tiempo, perdemos nuestra capacidad para disfrutar lo que antes nos hacía reír, lo que antes nos relajaba, lo que antes nos gustaba, o simplemente de sentir calma, porque siempre estamos preocupados y siempre estamos ansiosos. Entonces, si antes de haber disfrutado de ver películas, y ahora ni se me antoja verlas. Si antes se me antojaba ir a caminar al parque, o ir con mi familia, salir con mi familia a un centro comercial o a un lugar a visitar al cine, lo que sea, ya no lo disfruto, porque mi mente siempre está concentrado en algo que me quita la atención y que me está estresando, sea trabajo,
sea, problemas económicos, problemas familiares, etcétera, ¿no? Entonces, fíjese bien, muchas veces lo que no se expresa con las palabras, el cuerpo lo intenta expresar con síntomas. Y yo creo que muchos de nosotros, y me incluyo, hemos tenido muchos de esos síntomas. Ansiedad, estamos irritables, no podemos concentrarnos, tenemos gastritis, nos sentimos cansados, nos duelen los músculos, el cuello, la zona lumbar, los hombros, porque estamos continuamente estresados. Y el problema es que lo normalizamos. Llega un momento en que decimos, esto me va a pasar. No pasa, ya estoy acostumbrado. Y entonces seguimos empujando, seguimos aguantando, como las ollas express, se calienta el agua, se calientan los frijoles, pero llega un momento en que no va a aguantar esa presión. Y es cuando colapsamos. Y podemos colapsar de muchísimas, muchísimas maneras. Entonces, ¿cuál es el impacto del estrés, como ya les iba comentando? A nivel, perdón, es que tengo aquí un problemita con la red. Espérame, Diana, espérame un momento porque tengo un problema con la red tantito. Dame 2 minutitos. Dale, no te preocupes, no te preocupes. Y bueno, estaría padrísimo que acá nos empezaran a compartir un poco qué signos ustedes identifican, porque eso que decía el doctor es súper interesante y la verdad es que comenzamos a normalizar lo que sucede, ¿no? Normalizamos que tengamos dolor de estómago, normalizamos que nos den náuseas, ¿no? Por lo menos yo les puedo compartir que los domingos que eran aterradores para mí porque el lunes iba a ir a trabajar a un lugar que no me hacía feliz, o sea, era de malas, ¿no? Mal humor, porque ya sabía que al otro día tenía que estar ahí. Por las mañanas era pedirle a Dios que me diera la fuerza para levantarme, ¿no? Dice por acá, nos decía, vamos a aprovechar esta pausita para poder leer un poco. Dice Rebeca, gracias, Diana, gracias por tus invitados, no, al contrario, ustedes y a ellos que aceptan mis invitaciones. Dice, justo anoche no pude dormir por el estrés y algo que alteró mi paz mental. Hasta pena me da decir, dice que me estresan las cosas externas. No, al contrario, gracias a ti, Rebeca. Y sí, bueno, pues es que creo que la mayoría son temas externos, ¿no? Y a veces creo, salvo ahorita lo que nos va a poder colaborar el doc, es que a veces incluso permitimos que cosas en verdad súper externas, y si lo volvemos a pensar, doc, a veces lo volvemos a pensar y dices, bueno, tal vez estoy exagerando, ¿no? Con tal o cual situación. Dice Gaby, porque yo les decía que me estabas escribiendo doc, con todos los signos que estabas mencionando. Dice Gaby que también igual, que a veces se siente así. Dice el insomnio, sobre todo, ¿no? Dice Carelis, está genial la información, ahora entiendo más, muchas cosas. Sí, 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 exactamente, esa es la idea, podamos entender y con base a eso seguramente tomar acción. Dice Hugo, ¿cómo diferenciar entre el estrés y la depresión? ¿Cómo se relacionan? Ahorita que nos conteste el doctor. Dice Carelis, me enfermo mucho. Sí, tendemos, que tiene, supongo, no soy la experta, pero ahorita nos va a decir el doctor, que tiene que ver justo con el tema de la depresión y porque cuando estamos muy estresados, seguramente se deprime también. Nos puedas compartir y contestar estas preguntillas que nos están haciendo de este lado. No, no podemos escuchar tu micrófono. Estás muteado. A ver, si quieres, dale. Ahí Ya, estás. ya está. Perdón por la pausa, tuve un problemita aquí técnico, pero ya quedó. No te Bueno, preocupes. entonces, compartir. Ya. Listo, ahora sí ya me pueden ver, ¿no? Sí, nos preguntaba por acá, Doc Hugo, ¿cómo diferenciar entre estrés y depresión y cómo se relacionan? Bueno, muy buena pregunta. La depresión como tal va a tener un contexto psicológico o un contexto mental, ¿no? Y está catalogada como una de las enfermedades de acuerdo al DSM-5 ya, prácticamente, a la clasificación internacional de enfermedades mentales como una enfermedad como tal, del sistema nervioso central, de la mente, del cerebro como tal. Sin embargo, el estrés en muchas ocasiones va a ser un gatillo que va a facilitar que un paciente que tenga cierto riesgo de tener depresión pueda caer más rápidamente en depresión. ¿Qué va a suceder? Por ejemplo, el sistema nervioso central
Lo que ocasiona es que como siempre vivimos con niveles elevados de cortisol sobre todo, aparte de las catecolaminas, es decir, la adrenalina, el cortisol tiene muchos efectos a nivel del sistema nervioso central. ¿Y qué sucede? Las hormonas o las neurotransmisores que tenemos a nivel del cerebro, como son la serotonina, como son la dopamina, son las que están relacionadas con las emociones, con los gustos, con la felicidad, de alguna manera. Cuando vivimos un estrés crónico, lo que sucede es que estas hormonas como la serotonina, como la dopamina, no están equilibradas, su regulación no está equilibrada, al contrario, empieza a disminuir la secreción de la serotonina, disminuye la secreción de la liberación de dopamina y por ende todas estas emociones, estos gustos, estas sensaciones de felicidad van disminuyendo por el estrés crónico. Entonces, ¿te puede ocasionar el estrés crónico una depresión a largo plazo? Sí, por este efecto. Pero si tú también eres una persona que tienes ese riesgo de tener ya el diagnóstico de depresión mayor y estás medicado o con terapia y te mantienes todo el tiempo constante deprimido, digo, perdón, estresado, entonces vamos a activar ese problema, se va a profundizar. ¿No? Se va a sumar el efecto y entonces tenemos una situación en la cual no podemos controlar la depresión que pueda tener esta persona. Y por eso tienen que aumentar la dosificación de medicamentos, tienen que aumentar las sesiones de terapia o buscar otras alternativas para que no, para que esa depresión no se siga profundizando. Pero muchas veces no encontramos o no vemos la relación que hay entre el estrés y una persona que tiene depresión, ¿no? No son lo mismo, pero una puede llevarte a la otra, o puede perpetuarla o puede incrementar la depresión en un paciente que esté totalmente deprimido, estresado, ¿no? Sí hay una relación importante, ¿no? Perdón, Doc, yo aquí aprovechando esta respuesta que das, em, por ejemplo, esa pregunta está interesante porque supongo que dependiendo de lo que sea, ¿no? Es el tratamiento. ¿En qué momento, por ejemplo, se tendría que asistir con un psiquiatra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la depresión, pues hay que estar chocheado si realmente es un tema que ya está fuera de control y en qué momento tendrían que estar asistiendo. O sea, ¿cómo saber? Más bien la pregunta específica es cómo saber en qué momento tienes que asistir tal vez con un médico, con un psicólogo o con un psiquiatra. Mira, lo ideal es que cuando nos sentimos tristes emocionalmente hablando y que esa tristeza ya no está condicionando algún problema dentro de nuestras relaciones interpersonales o simplemente porque yo ya no me siento a gusto, lo ideal es visitar primeramente al psicólogo, ¿no? Hay psicólogos y de hecho ya con el psicólogo determinar qué tan profundo puede ser el problema depresivo para que el psicólogo decida, necesitas acudir al psiquiatra. ¿Para qué? Para que sigas llevando terapia, más aparte el psiquiatra valorará si requieres o no un tratamiento farmacológico. No todas las depresiones requieren un tratamiento farmacológico, va a depender del grado de severidad, ¿no? Hay depresión mayor leve o puede ser una depresión mayor severa que requiere un tratamiento farmacológico con medicamentos específicos para tratar la depresión y van a llevar terapia. Y tampoco significa que el paciente que esté deprimido y que requiera terapia farmacológica todo el resto de su vida va a requerir el tratamiento farmacológico. Va a depender de muchos factores, ¿no? Y aquí es atacar la parte emocional al mismo tiempo, que lo pueden ver con terapia, ¿no? Y aparte en la parte farmacológica y buscar cuáles son aquellos factores que me están condicionando a que este problema depresivo se profundice o se mantenga ahí y no avance, no mejore, ¿no? Y muchas veces puede ser el estrés, entre otras situaciones, ¿no? Al fin y al cabo, vamos ligado, pues. ¿No? Entonces, cuando encuentras en la consulta un paciente que está con tendencia a tener actitudes o pensamientos depresivos, lo ideal es mandarlo a psicología y también buscar la manera en que la persona entienda, comprenda que requiere esa ayuda, porque a veces el problema, incluso cuando estamos estresados, es que no buscamos ayuda, aguantamos. ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta sentirnos vulnerables, ¿no? Y es rarísimo que alguien, una persona que está estresado y que está al punto del colapso, se busque ayuda, ¿no? No se acerca ni siquiera con su mejor amigo, ¿no? Ni Eso es siquiera con un gravísimo, Doc. especialista, ¿no?
se quedan, se aguantan hasta que truenan, hasta que colapsan, y entonces vienen las consecuencias de ello, ¿no? Entonces esto lo vamos a hablar ya en un momentito más, Dale, ¿no? Pero dale, sí, dale. sí, esa es la situación. Entonces, Muchas bueno, gracias. nos quedamos en cuál es el impacto del estrés. Número uno, el estrés impacta al nivel del sistema inmunológico. ¿Qué sucede? El cortisol elevado va a desregular el sistema inmunológico. ¿Qué quiere decir esto? Que lo va a alterar y por ende nos va a condicionar a que una persona que esté con estrés crónico y con niveles altos de cortisol, el sistema inmunológico se deprime. El sistema inmunológico lo que nos ayuda es a revertir o a parar las enfermedades, el problema, y sobre todo las infecciosas, sobre todo virales o bacterianas como tales. El problema es que cuando tenemos el sistema inmunológico depletado, disminuido, entonces damos chance a que las infecciones nos ataquen, nos peguen y nos puedan dar un poco más fuerte de lo que convencionalmente nos daría. Entonces hay gente que se enferma de gripa y está 5 o 6 días en cama con fiebre y demás porque no se puede recuperar rápidamente, ¿no? Porque el sistema inmunológico está completamente deprimido por el estrés. A nivel sistema cardiovascular, ¿qué sucede? A nivel cardiovascular, uno de los síntomas que tenemos son taquicardias. Sentimos que el corazón nos late rapidísimo o nos late muy fuerte y nos sentimos ansiosos. ¿Qué sucede? Pues bueno, que el efecto de la adrenalina en el corazón es aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la fuerza de contracción del corazón al momento de latir, pero al mismo tiempo aumenta la presión arterial. Entonces, una de dos, si tenemos antecedentes de familiares hipertensos o tenemos riesgo de ser hipertensos, el estrés como tal, porque tenemos cortisol elevado, adrenalina elevada constantemente, nos va a condicionar a que podamos desencadenar la enfermedad como tal y volvernos hipertensos. O en un paciente hipertenso o en un paciente que ya tiene antecedente de angina de pecho, por ejemplo, puede desencadenar un infarto o puede desencadenar que la presión arterial no se controla adecuadamente y entonces necesitan o cambio de medicamento o agregar 2 o 3 medicamentos buscando controlar la presión arterial. Y a veces es porque estamos estresados, ¿no? Entonces, si no atacamos el riesgo principal, que es tratar de controlar esa ansiedad o ese estrés, pues por muchos medicamentos que demos, el mejor, el de patente, el que gustes y mandes, no vamos a poder lograr un buen control de la presión arterial y lo que desencadena ello, infartos, embolias, problemas renales, problemas de la vista, etcétera, ¿no? A nivel endocrinológico, ¿qué sucede? Resulta que el cortisol como tal tiene un efecto de regular la glucosa, llamémosle azúcar en la sangre, que es el combustible que utilizan las células para funcionar. El problema es que entre más alto es el cortisol o más tiempo se mantenga el cortisol elevado, los niveles de azúcar también se van a elevar. Pero ¿qué creen? Al mismo tiempo, como vivimos estresados, esto ocasiona a que este metabolismo también se pueda alterar y empezamos a aumentar de peso, ¿no? Por efecto del cortisol, pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa muchas veces cuando nos sentimos ansiosos? La mayoría de las veces que estamos comiendo y come, y come, y come, y come. ¿Por qué? Porque estamos ansiosos y la única manera que encontramos es de satisfacer esa ansiedad es comiendo. ¿Por qué? Porque manda un mensaje al sistema nervioso central de que requiero dopamina. Entonces, la dopamina, ¿cómo la adquiero? Con azúcar, con alimento, ¿no? Entonces se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Estamos comiendo, comiendo, elevamos niveles de azúcar, cortisol elevado, se elevan niveles de azúcar, y entonces un paciente se puede volver o prediabético o diabético o no controlar su diabetes y ya tiene el diagnóstico previamente. Y entonces, ¿qué sucede? Tenemos que aumentar dosis de medicamentos, tenemos que aumentar la insulina, y si no nos hacemos caso, pues vienen las complicaciones de la diabetes. Retinopatía, es decir, afectación de los ojos, ya sea catarata o afectación de la retina, problemas del corazón, problemas de los riñones, como enfermedad renal crónica, que llegamos a largo plazo a la diálisis, etcétera. Entonces, otro efecto más del cortisol o del estrés sobre uno de nuestros sistemas, el endocrinológico. Sistema nervioso central, ya lo comentamos, tiene que ver con la dopamina, con la serotonina, disminución de estas hormonas y que nos va a dar que, pues, efectos, no podemos concentrarnos, perdemos la memoria, ¿no? ¿Qué más? Perdón, sentimos fatiga, estamos ansiosos y obviamente entre más tiempo pasa, pues te podemos desarrollar o perpetuar una depresión ya diagnosticada o que si no la teníamos, podemos condicionar a que la persona
entre en una depresión y requiere tratamiento mucho más efectivo, ¿no? Que únicamente la terapia como tratamiento farmacológico, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro pierde la capacidad de regular las emociones y el estado de ánimo, en pocas palabras, ¿no? A nivel gastrointestinal, ¿qué sucede? Pues el estrés afecta la digestión. Como comentamos, provoca síntomas como acidez, aumenta la secreción de ácido gástrico a nivel del estómago, lo que provoca que sentamos ese hueco en el estómago y esa que me quema el estómago, la boca del estómago, que es exactamente abajito del esternón. Hay dolor abdominal, nos distendemos, es decir, el colon se distiende, se dilata y a su vez pues condiciona lo que comentamos. Hay episodios de diarrea o episodios de estreñimiento y a la larga puede exacerbar condiciones como el síndrome de intestino irritable, que ya requiere un tratamiento diferente, ¿no? Pero que sí, si no atendemos la parte principal, que es, en este caso sería el estrés, pues vamos a continuar con esa sintomatología y es muy, es mala por el hecho de que nos limiten ciertas actividades, ¿no? Porque no puedo comer lo que sea, ni lo que se me antoja, o lo comes muy a disgusto, o simplemente dices, no quiero comer porque me pongo mal, me inflamo, tengo muchos gases, me da diarrea o me estreño, etcétera, 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 ¿no? Y aunque nosotros modificamos nuestros alimentos, nuestra manera de alimentarnos, mientras no controlemos el estrés, no va a ser suficiente, ¿no? Y a nivel musculoesquelético también, ¿qué sucede? ¿Qué es lo primero que sentimos cuando estamos muy estresados? Dolor de cabeza, ¿no? Es uno de tantos síntomas. Y aparte del dolor de cabeza que sentimos, nos empieza a doler la espalda, ¿no? Sentimos dolor en el cuello, ¿no? Sentimos dolor en los hombros y sentimos dolor lumbar. Me duele la cintura, ¿no? Siempre nos quejamos, aquí me duele la cintura, me duelen los hombros, me duele la nuca, me duele la espalda. ¿Por qué? ¿Qué sucede? El estrés como tal, como dijimos que es una alarma, es estar viviendo en alarma todo el tiempo, en modo alarma todo el tiempo, se tensan los músculos. ¿Por qué? Porque como creemos que el carro nos va a atropellar en todo momento, los músculos deben estar preparados para reaccionar, para enfrentar el problema o para huir del problema, ¿no? Entonces los músculos se tensan para en el momento actuar, pero esa tensión es crónica. Y entonces vamos al quiropráctico, vamos a que nos den un masajito relajante, pero el estrés continúa porque no atacamos el gatillo, el problema principal, ¿no? Entonces, a grosso modo, este es el impacto del estrés en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, es una información que dices, no lo conocíamos, no es fácil verlo y tampoco en la consulta lo vemos, debo decirlo. Porque muchas veces es que tengo diarrea, voy al doctor. Es que me duele el pecho, voy al doctor. Y no está mal, ¿no? No está mal. Porque al fin y al cabo, ¿qué sucede? No tiene usted nada, perfecto, no tengo nada, pero me sigue doliendo el pecho, me sigue dando diarrea, o sigo estreñido, o sigo tenso, tenso, o sigo ansioso, sigo hipertenso, sigo descontrolado de mi diabetes, pero aparentemente no hay nada más, ¿no? Y le puedo dejar el mejor tratamiento nuevamente y no lo puedo controlar porque el principal problema no lo estoy abordando. No lo estoy diagnosticando, ni como médico, ni tampoco están dando soluciones para poderlo atacar, ¿no? Ahora, esto ya lo vimos. Perdón, Doc, y es Ajá. normal que un médico, por ejemplo, cuando tú dices, a ver, tengo síntomas, ¿no? Diarrea, colitis, por acá alguien decía, me da colitis, insomnio, etcétera. Cuando vas al médico y el médico atiende la sintomatología, ¿a qué se debe, en resumen, a qué se debe que el médico solamente vea como un poco el origen del síntoma y no lo que hay detrás del síntoma? Mira, puede ser en cierto grado por el desconocimiento de qué tanto puede afectar el estrés al cuerpo como tal, ¿no? Lamentablemente, dentro de la medicina, lo que nos enseñan es signos, síntomas y dar tratamiento para mejorar los signos y síntomas. Y muchas veces los medicamentos, el tratamiento que damos funciona bien. Por un momento pueden funcionar muy bien, ¿no? O sea, se quitan los síntomas, los signos, y ya puedes estar feliz, pero llega el momento en que sigues estresado y vuelve a desencadenar el mismo problema y regresas. Cambias el tratamiento, pero no nos enfocamos a veces
en esta parte humana de decir, a ver, te estoy dando lo mejor que tengo o lo mejor que hay en el mercado para tratar tu sintomatología, tu problema. ¿Por qué no te estás controlando? ¿Qué sucede? ¿No? Y entonces dijimos, ¿será que estás estresado? Vamos a ver, vamos a indagar. Y entonces empiezas a preguntar. Ya se vuelve como algo más, no de que voy por mi receta y me voy, sino ya es algo como, ya es una interacción mucho más humana de decir, a ver, el doctor me va a empezar a preguntar cosas que no tienen que tienen que ver con mi enfermedad, pero yo no las relaciono con mi enfermedad y resulta que le doy al gatillo, le doy al problema, estás estresado porque te estás divorciando, que no encuentras trabajo, porque el trabajo es demasiado y no das, sientes que no das el ancho, etcétera. Y esto es la parte emocional. Y muchas veces en consulta, seamos francos, muchas veces no vemos la parte emocional en el consultorio. Vemos únicamente al paciente como signos, síntomas, tratamiento. Soy muy bueno porque, vaya, al fin y al cabo te doy el tratamiento y mejoras, pero al rato regresas. Y aparte, y aquí estamos viendo que el estrés juega un rol muy importante emocionalmente hablando, ¿no? Y eso es lo que a veces no lo abordamos. Y como pacientes también nos encanta tomar píldoras, ¿eh? O sea, todo el mundo yo creo que soñamos con, tengo esto, me tomo una pastilla y se me quita. O sea, como que lo fácil, siempre nos vamos al fácil. Claro, nos automedicamos. Ay, me duele la espalda, me duele la nuca, me duele pues va, me tomo mi paracetamol, me tomo mi aspirina, ¿no? Pero no sabemos que a la larga no estoy atacando el problema principal, estoy atacando los síntomas que tengo por el estrés. Hablando de que sea el estrés como tal, ¿no? Digo, sabemos que hay enfermedades que pueden manifestarse de esta misma manera. Sin embargo, el estrés es el gatillo. En este caso, hablando de estrés, el estrés puede ser el gatillo. Por ejemplo, hay enfermedades inmunológicas que se pueden desencadenar por el estrés. O vaya, ya los tienes como artritis reumatoide, como lupus. Cuando una persona está sumamente estresada, se puede avivar la enfermedad como tal y tienen ataques agudos. Otra opción, por ejemplo, no sé si aquí alguien del panel haya tenido, bueno, de los asistentes le haya pasado o algo, seguramente algún familiar les ha pasado o algún conocido de que de momento están tan estresados que tienen parálisis facial. Se les paraliza la mitad de la cara, ¿no? Y a veces es difícil de poder diagnosticar, bueno, no es difícil, pero no es tan... para el experto no es difícil, pero muchas veces creemos en nuestra, de manera coloquial, de que la parálisis facial significa que tengo una embolia, y a veces no significa eso. Sin embargo, lo que sucede es que la información, la transmisión eléctrica, la conducción eléctrica del nervio que inerva la mitad de la cara no pasa porque estamos estresados. Se disminuye precisamente esa situación y damos pauta que se desencadene de la parálisis. Y esto sale con terapia, con rehabilitación, y muchas veces esa parálisis se da porque el sistema inmunológico se deprimió, nos atacó el virus del herpes, ¿no? Y como tal nos puede dar una parálisis facial, ¿no? Y es un virus que ya está latente en el cuerpo, lo teníamos desde hace mucho tiempo y de momento disminuimos la protección inmunológica por el estrés crónico y nos da la parálisis facial, que se revierte rápidamente con tratamiento, ¿no? Y así muchas situaciones, ¿no? Muchas manifestaciones como tal. Ok, gracias, Doc. Te dejamos seguir. Entonces, aquí si el tu cuerpo está gritando, no le pongas mute, no lo silencies, no le pongas stand-by de ahí mañana, pasado mañana, ahí cuando pueda. Es que, híjole, es que si visito al doctor, me va a decir que estoy mal, ¿no? Siempre es el miedo de visitar al doctor, ¿no? Mejor escucha tu cuerpo, escúchalo con respeto y no lo escuches con miedo, porque te está gritando que requiere ayuda, ¿no? Eso es lo que te está gritando tu cuerpo. Requiero ayuda, ya no puedo más con esto, ¿no? Entonces, ahí la importancia de conocer y entender a tu cuerpo, ¿no? Como le repetía, estamos viviendo en constante alerta y muchas de las enfermedades pues, se van a descontrolar, ¿no? Ahora, aquí viene la parte importante. ¿Cómo vamos a identificar en uno mismo que estamos estresados o que el estrés me está jugando una mala jugada, me está llevando una mala jugada y sobre todo hay que dejar de normalizarlo? Número uno, no dormimos bien. O nos despertamos muchas veces en la noche, o aunque dormamos, no descansamos. El sueño no es reparador. Nos despertamos cansados, adoloridos, porque no descansamos, aunque hayamos dormido, ¿no? Esa es una de las principales. Siguiente,
Lo que les comentaba hace rato, dolores de cabeza. Tenemos muchos dolores de cabeza, siempre son frecuentes y tenemos tensión en el cuello, en los hombros, ¿no? Ese es un aviso del estrés como tal. Cambios en el apetito. Comemos demasiado. Estamos tan ansiosos que empezamos a comer demasiado o nos vamos al otro lado. Son cambios muy radicales. O comemos mucho o de plano no comemos absolutamente nada. Nos disminuye el apetito. Así de radical es esto. La labilidad emocional. O estamos muy enojados por lo que sea. Pasó una mosca y me enojó que pasara la mosca porque no era el momento en que pasara, porque yo no quería que pasara, etcétera. O estoy muy triste, ¿no? Y cualquier situación me llega a entristecer y no sabemos ni siquiera el por qué, ¿no? Entonces tenemos esa labilidad emocional. A nivel del corazón, las palpitaciones. Siento que el corazón me late muy fuerte o muy rápido, me da taquicardia o me da palpitaciones, que late muy fuerte el corazón. Siento el latido del corazón, ¿no? E incluso el dolor de cabeza a veces lo sentimos tum, tensional, que el corazón lo tenemos aquí, que nos está latiendo el corazón, ¿no? Obviamente también desde el punto de vista emocional ya no te ilusiona lo que antes te ilusionaba, ¿no? Salir a caminar, ir a patinar, ir a la bicicleta, ver videos, ver películas, no sé, escuchar música, ya no lo disfrutas. Ya te da lo mismo hacerlo o no hacerlo, ¿no? No nos concentramos, no podemos tomar decisiones tan sencillas, ¿no? Nos desconectamos prácticamente del medio, perdón, y aparte, sientes que no puedes más, sientes que ya estás al borde del límite, pero ¿qué hacemos? Seguimos empujando hasta donde tope, diría la chaviza, hasta donde tope, siempre estamos empujando, ¿no? Y llega al final al colapso físico y al colapso emocional, cuando ya definitivamente no podemos, porque no atacamos el problema, ¿no? Y aquí viene la parte importante, ¿y cómo, qué puedo hacer? Seguramente todos hemos tenido uno o varios de estos signos, ¿no? Y seguramente todos nos vamos a identificar con ello. Ahora, ¿qué podemos hacer rápidamente? Porque al fin y al cabo digo, hay muchas técnicas, pero bueno, la más sencilla es respiración consciente, ¿no? Por lo menos 3 minutitos. En el momento que te sientas muy estresado, haz una respiración consciente. Y lo vamos a llamar el 4-4-6. Es decir, te detienes, vas a cerrar tus ojos y lo que vamos a hacer es inhalar profundo durante 4 segundos, aguantamos 4 segundos la respiración y sacamos el aire durante 6 segundos. Exhalamos lentamente, ¿no? ¿Qué va a hacer esto? Va a bajar el ritmo, la frecuencia del corazón, el ritmo del corazón. Va a tranquilizar mi mente porque me voy a enfocar en mi respiración. No me voy a enfocar en lo que me preocupa, en lo que me da miedo. Voy a enfocarme en mi respiración, voy a enfocarme en mí, ¿no? Y le va a recordar al cuerpo que en realidad no está en peligro. Nosotros creemos que estamos en peligro, ¿no? Por un trabajo que no encontramos, y digo, es lógico, quizá de alguna manera lo podría justificar, sin embargo, tienes que atenderte tú, porque nadie más lo va a hacer. Si no te preocupas por ti, nadie más se va a preocupar, ni tu jefe, ¿no? Tu familia de alguna manera sí, pero al final y al cabo, si tú no estás bien, tú no vas a estar, la familia tampoco va a estar bien contigo, ¿no? O sea, es el yo, primero yo, ¿no? Y hacer este ejercicio de respiración consciente por lo menos 3 minutos. Aunque sea 3 minutos al día va a ser suficiente para decir, ok, ya, me sereno un poquito. Segunda opción es muévete. No te quedes parado, sentado, donde estés sintiendo ese estrés. Levántate y ponte a caminar. ¿Por qué? Porque eso también va a despejar tu mente. Y puedes caminar de 15 a 20 minutitos. Es decir, jefe, ahorita voy a dar una vuelta a la cuadra, ¿no? O voy a dar una vuelta aquí al pasillo o donde sea, pero ponte a caminar o a hacer un tipo de actividad que te distraiga y sobre todo que no te mantenga tenso, ¿no? Porque estamos tensos porque nos mantenemos en una sola posición con el estrés encima. Entonces, estírate, sube, baja escaleras, ponte a cotorrear, ponte a bailar si es que puedes. Yo sé que te van a pensar, es que en el trabajo, ¿cómo voy a poner a bailar? Lo puedes hacer, cierra la puertita y te activas sin problema, ¿no? Y todo eso va a liberar la tensión, va a disminuir la tensión que tienen tus músculos. Siguiente es poner límites sanos, decir no, aprender a decir no. Hay algo tan sencillo y que es tan difícil de poder hacer. Decir no.
Dile no a lo que te drena, a lo que te está quitando tu fuerza, a lo que te está quitando la energía, ¿no? Y sobre todo, pide ayuda. El problema es que no pedimos ayuda, nos aguantamos. ¿Por qué? Porque nos vamos a sentir vulnerables, nos sentimos vulnerables y me van a enjuiciar o me van a criticar. Y no, siempre va a haber alguien en el trabajo o en casa que nos pueda ayudar a entendernos o por lo menos que podamos platicarlo. Tan solo el poder platicar cómo nos sentimos es suficiente, sin que nos den una retroalimentación, ¿no? Y otra cosa, respeta tu descanso. No es estar 8 horas sentado en tu oficina o donde estés realizando tu trabajo, tu actividad. Es darte tiempos, date tiempos fuera, luego le llaman cuando los castigan a los niños, ¿no? Pero bueno, vamos a autocastigarnos. Si voy a hacer mi tiempo fuera, me voy a levantar de aquí para poder, ¿cómo se llama? Desestresarme un poco, ¿no? ¿Por qué? El cuerpo no se va a recuperar si siempre está en dar, 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 ¿no? ¿Por qué? Porque perpetuamos el estrés como tal. Otro, háblalo, es pedir ayuda, háblalo. Guardarte lo que tú sientes, el cómo te sientes, no va a solucionar nada, ¿no? ¿Crees que lo soluciona? Y no, guardarlo te va a enfermar más, te va a estresar más y vas a colapsar en algún momento. Entonces lo ideal es exprésalo. Aquí sí es, aplica platícaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? Y simplemente el poderlo platicar a veces nos relaja muchísimo, ¿no? Siempre vamos a tener el que yo te escucho, no te voy a decir un consejo, pero yo te escucho. Bueno, te voy a decir bla, 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 bla. Ah, ya lo dije, ya me desestresé, ya pude decir lo que tenía que decir. Y como sea, ¿eh? No hay palabras exactas, simplemente como venga. Y por último, obviamente, pues buscar el acompañamiento profesional si lo necesitas. Y eso es parte de busca ayuda, ¿no? No se sientan débiles por querer terapia. No se sientan débiles por querer ir al médico porque me duele el pecho, porque me duele el estómago, porque me duele la cabeza, por lo que sea. Al fin y al cabo, como médicos, por lo menos lo que tenemos que hacer, como especialistas o médicos generales, tenemos que descartar que realmente no haya una enfermedad de base que pueda condicionarnos un problema más grave más adelante, ¿no? Entonces, que mi presión esté bien, que mi glucosa esté bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no está mal ir al médico, ¿no? Si el médico me dice, todo está excelente, tus laboratorios están muy bien, tu electrocardiograma está muy bien, tus niveles de azúcar están muy bien, o sea, no encuentro nada que diga, eres hipertenso, estás descontrolado, eres diabética, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya podemos decir que no estoy enfermo realmente, simplemente el estrés me está haciendo una mala pasada y me está desencadenando síntomas que yo no quiero sentir o no me gusta sentirlos. Y entonces ya podemos abordarlo de una manera diferente, ¿no? Obviamente, si acudir con tu médico de confianza. Y algo importante que platicamos, Diana y yo, antes de empezar, es la automedicación. Nosotros los médicos no recomendamos la automedicación, eso lo sabemos, aunque nosotros lo hacemos, pero con conocimiento de causa. Sin embargo, lo ideal es preguntar, acudir con el médico, preguntar, ¿no? Y siempre va a haber algún médico, como su servidor, que va a ir más allá de darles una receta, darles medicamento y explorarlos nada más. Es platicar, porque a veces en la plática nosotros podemos encontrar información tan valiosa que nos puede dar una respuesta y entonces cambiar completamente un tratamiento, ¿no? Y no darte medicamentos que a lo mejor no necesitas o ajustarte medicamentos que a lo mejor sí los puedes llegar a necesitar, abordando también el problema principal, ¿no? Y al final, entendamos que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud, sino también es la paz interior, es energía para vivir y sobre todo la libertad para sentir, ¿no? Y por último pasemos de estar en una situación de total estrés, ¿no? Comiendo, bebiendo bebidas energetizantes, llenos de trabajo. A lo mejor el ambiente, nuestro entorno no se va a modificar, pero qué diferencia el que yo tenga las herramientas emocionales para evitar que el estrés me afecte tanto que yo pueda por lo menos estar lo más tranquilo o lo más tranquila posible para poder rendir adecuadamente, ¿no? A lo mejor no vamos a poder quitar aquellos factores que nos estresan porque son externos. Es algo que a lo mejor
Yo no puedo controlar el humor de mi jefe o de mi jefa, no puedo controlar el comportamiento de mis compañeros de trabajo, no puedo controlar el taxista o el chofer que está manejando el carro, que está a mi lado, que está tocando el claxon porque está enojado. No puedo controlar esos factores externos. Lo que puedo yo controlar es cómo voy a hacer que eso no me afecte tanto por mi propia salud, mi salud física y sobre todo mi salud emocional. Eso sí está en nuestras manos, eso sí está en sus manos. Claro, súper importante, Doc. No, bueno, wow. Nos dejaste, yo creo que a todos un poco atónitos porque fíjate que estaba yo mientras hablabas pensando, a veces nos tomamos demasiado en serio la vida, ¿sabes? Nos tomamos demasiado en serio las situaciones. Mencionabas varias cosas, ¿no? Desde tener un jefe tóxico, no tener trabajo, tener alguna situación familiar X, hay tantas cosas que pueden estarnos hoy creando estrés a todos y cada uno de nosotros, pero a veces vale la pena evaluar si realmente está valiendo la pena el cómo te estás sintiendo por esa situación, ¿no? Y por ahí dicen, si no lo puedes resolver, pues ¿para qué te preocupas si de todas formas no lo puedes resolver? Y si lo puedes resolver, pues mejor acciona, ¿no? Y resuélvelo. Obviamente yo en lo personal, y estoy segura que tú estarás de acuerdo conmigo, pues no se trata tampoco de votar las cosas, ¿no? De votar al marido, de votar al novio, de votar a los hijos que te estresan tanto o el trabajo, o sea, también se trata de tomar las cosas con calma, pero a veces las tomamos demasiado en serio, en verdad. Yo creo que debemos de hacer un paréntesis en lo que sea que estemos haciendo y que estemos sufriendo o que nos esté llevando a este nivel de estrés y validar si en verdad estamos dándole el foco, ¿no? Realmente. Y decías hace rato, ¿no? A veces hablarlo nos ayuda. Yo siempre tengo un dicho para muchos que seguramente han estado conmigo. Siempre digo, como dice Shrek, más vale afuera que adentro, ¿no? Más vale sacarlo, porque adentro se pudre, adentro se echa a perder. Y el cuerpo escucha, el cuerpo en verdad nos está escuchando y como dices tú, nos está alertando, ¿no? A ver, para, pero estamos ahí necios, necios aferrados por N razones que cada uno podemos tener, ¿no? Es correcto, la verdad es que, como te los comentaba, a veces normalizamos tanto el estrés, ap- aprendemos a vivir, entre comillas, con el estrés encima, que no le hacemos caso, ¿no? Y estamos en constante visita con el doctor porque algo nos está pasando, o estamos en constante ansiedad, o en constante enojo, o con tanta debilidad emocional, con tendencia a a la tristeza, deprimidos, etcétera, etcétera. O incluso nos dan ataques de ansiedad. Llega un momento en que una parte del colapso es, nos dan ataques de ansiedad, o la persona puede llegar a tener ataques de ansiedad por no poder controlar todo aquello externo que le está causando el estrés simplemente porque o no buscamos la ayuda o no buscamos la manera de poder mitigar esos efectos de tal manera de que no tengamos a largo plazo toda esta montaña de enfermedades o de situaciones que nos van atacando poco a poco, ¿no? Tan solo por el estrés. Entonces, muchas veces decimos, ay, es el estrés, ya se te pasará. El problema es que no se pasa. El problema es que minimizamos a veces en un momento el estrés, lo minimizamos o lo normalizamos. Primero lo minimizamos, ah, ese estrés no pasa y eso me pasará, pero no atacamos el problema. Entonces se vuelve un problema crónico que a la larga nos colapsa desde el punto de O sea, vista orgánico y emocional. y como dicen, sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Porque al Correcto. final terminas, le decía yo a un amigo, un buen amigo que está en una situación de estrés extremo en una empresa, le decía yo, pues ojalá que tu seguro de gastos médicos mayores sea muy bueno, porque el día que colapses, o sea, no va a haber salario que pague el estrés o la situación que Dios quiera que no sea así, física, ¿no? Porque la verdad es que no hay salario y eso es algo importante que todos debemos de tener en cuenta. No hay salario que pague nuestra calidad de vida. No hay salario que ayude a que tengamos una mejor salud. Por el mejor doctor que te puedas encontrar, el mejor especialista, no hay un ingreso económico que valga la pena
el sacrificio de nuestra salud. Tengámoslo en cuenta para que busquemos ayuda en función de cómo nos estamos sintiendo. Y otra cosa interesante, antes de querer controlar, entendamos lo que estamos sintiendo, entendamos nuestras emociones y una vez que las entendamos, créanme, vamos a empezar a querer buscar ayuda. Y por último, Doc, hace rato decías, no todos los médicos ven esa parte y eso estoy completamente de acuerdo. Yo he visitado N cantidad de médicos y rápido que tienes, te revisan, ahí está la medicación y vámonos, ¿no? ¿Cómo podemos acercarnos a ti? Tú que sí nos puedes ayudar en ese sentido. Bueno, esa parte que comentas de los médicos, digo, comentamos muy cierto. Lamentablemente la medicina institucional se ha vuelto muy poco empática con la persona. Lamentablemente las políticas en salud, a veces, por ejemplo, en el IMSS, es que tienes que ver un paciente en 15 minutos. Y en 15 minutos no te sirve para ver al paciente, interrogarlo, explorarlo y darle un buen tratamiento. Simplemente ya viene por su receta, tenga su receta y punto, ¿no? Entonces, eso es un problema. Ahora, cambia un poquito a nivel privado, pero a veces a nivel privado no sucede tampoco tan bien las cosas. ¿Por qué? Porque nos estamos acostumbrando a los consultorios anexos a farmacia, ¿no? Entonces, es una consulta barata, es un médico general, no tengo nada en contra de los médicos generales porque yo empecé como médico general, pero lamentablemente hay muchas situaciones en las cuales el médico general ya no carece como es, ya no tiene esa experticia como tal y requiere ir a con un especialista, ¿no? Pues bueno, fuera de ese contexto, yo con muchísimo gusto se pueden acercar conmigo, ya están mis redes sociales ahí, y yo me encuentro dando consulta en la zona de Polanco, de la Ciudad de México, en Plaza Cenit, así se llama, busquen Plaza Cenit, o pueden buscar mi nombre por Google, ahí aparecen mis datos para la ubicación y los horarios de consulta. Doy consulta de lunes a viernes de 6:30 a 9 de la noche, sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Eh, o también tenemos ahí un proyecto de una orientación médica a distancia, con el cual puedo orientarles desde una manera de que podamos entender nuestra salud, evitar los miedos, trabajar los miedos que tenemos para aquellas personas que tienen una enfermedad crónica, sobre todo, que es la especialidad que mi especialidad es lo que maneja, para ayudarles a entender excelentemente su enfermedad y poder ver que el tratamiento que están llevando sea el adecuado, ¿no? Y sobre todo que aprendan a vivir con su enfermedad. Al fin y al cabo, no nos limita, la enfermedad no nos limita. Lo que nos va a limitar es justamente aquí, el miedo de sentirnos enfermos, es el miedo de decir algo me va a pasar, pero no simplemente va a pasar. Puedo decirte que tengo pacientes de más de 25 años de diabéticos que están como si nada, sin mayor problema. Entonces, la mente es tan poderosa que es la que nos hace colapsar a veces o nos hace creer cosas que no son ciertas, ¿no? Muchas veces, por el miedo. Entonces, Totalmente, ayudamos a vencer el miedo sin mayor problema. totalmente. ¿Y cómo podemos acceder a eso que estás comentando, Doc, de esta consulta como rápida? La información la van a encontrar en la siguiente dirección electrónica www.entiendetusalud.com. Se las voy a poner aquí en el chat. Por favor, para que quienes están interesados, porque decía por acá Roxy, y sí es cierto, ¿no? La cosa es atinarle al doctor, no es tan fácil. Y también decía Claudia, y sí es cierto, y también yo lo puedo comprobar, hay doctores buenos en estos consultorios anexos a las farmacias, seguro no todos, porque estoy segurísima, ya se volvió una moda, ¿no? En las consultas de a 50 pesitos, 60 pesitos, o sea, y la verdad es que en parte está bien porque no toda la sociedad tenemos el acceso a grandes consultas carísimas ni a grandes hospitales, pero así como hay doctores buenos, hay doctores no tan buenos y eso aplica para todos. Entonces, ojalá que todos podamos Es acceder a correcto. uno bueno, identificarlo. Pero bueno, aquí ya está. Gracias, Doc. En tu página, entiendetusalud.com, para que la visiten. La verdad es que el doctor está dando un servicio de mucha calidad y bueno, súper accesible en muchos sentidos. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir, Doc? Para cerrar, porque como siempre estamos fuera de tiempo, recuerden para quienes están interesados en hacer una búsqueda de trabajo con conciencia y con estrategia, o quienes estén pensando en hacer un cambio, porque también esa es otra, ¿no? Cuando estamos en un trabajo que no nos hace feliz y que ya no podemos más, y bueno, lo hemos hablado mil veces, o por lo menos yo lo he hablado mil veces, la invitación está el próximo 11 de agosto. Arranco el reto Empléate. Para quienes estén interesados también les dejo aquí el link para que tengan
toda la información del reto y quienes estén pues interesados, interesadas en asistir, háganlo. Por favor, de verdad ahora sí que se los recomiendo porque es un buen reto. Así. Y bueno, pues esperemos que quienes estén interesados también se puedan inscribir para que podamos estar allá el 11 de agosto. ¿Sale? Bueno, Doc, no me queda más que agradecerte. De verdad estoy infinitamente agradecida contigo por haber aceptado esta invitación. No, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias a todos los asistentes. Fueron bastantes, me da gusto. Qué bueno que se interesaban por este tema. Espero que hayan quedado algunas de sus dudas, o por lo menos el tema ha sido de bastante lado para ustedes y que hayamos logrado lo más Mm. importante, hacer crear la conciencia de la importancia del estrés en nuestra propia salud. Muchas gracias por la invitación. Que tengan todos un excelente día y cuídense mucho. Al contrario, Doc, gracias a ti. Y bueno, sí, justamente la conciencia de cuidarnos. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto en todos los eventos que voy creando. Próximamente el siguiente tema interesante para Hablemos de Talento. Ya saben que este capítulo se va a transmitir a través de YouTube. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Bye bye.